Cochís, de nombre apache Chica-Chec, nació en 1812. Fue un jefe de los apaches Chiricahua en Norteamérica, que lideró una revuelta en 1861, dando así principio al episodio conocido como Guerras Apaches. Cochís nació en la región de la Sierra de Chiricahua, cuando ésta pertenecía a México. En ese territorio se habían producido enfrentamientos importantes entre los mexicanos y los apaches desde 1831, hasta que fue anexado a los Estados Unidos después de la intervención estadounidense en 1847. A partir de ese año comenzó un periodo de relativa tranquilidad. Cochís trabajaba como leñador en una parada de diligencias. La paz finalizó cuando en 1861 un grupo de apaches se llevó el ganado de un colono y secuestró a su hijo de 12 años. Cochís fue erróneamente considerado el causante del incidente por el teniente Vascón, un oficial inexperto de 25 años que solo llevaba 4 meses destacado en territorio indio. Al mando de 50 soldados de infantería, citó a Cochís en Apache Pass para declarar. Cochís, que ignoraba el incidente del secuestro realizado, ya que se encontraba a más de 100 kilómetros del lugar en el que se había realizado, creyendo que la invitación de Vascón era para concretar la convivencia entre indios y blancos en el territorio noroeste de Arizona. Se presentó acompañado por su mujer, un hermano, 2 sobrinos y sus 2 hijos pequeños. Vascón estaba convencido de que el secuestro había sido obra de Cochís. Lo acusó, no aceptó la explicación de de que nada tenía que ver con él mismo y lo arrestó junto con sus acompañantes. Cochís se resistió y consiguió huir. Herido por un disparo en una pierna, tomó rehenes para poder negociar la entrega de sus compañeros que se encontraban todavía en prisión, pero se crearon malentendidos. La desconfianza acabó creando una gran tensión y ambas partes acabaron eliminando a sus rehenes. Cochís se unió entonces a su suegro, Mangas Coloradas, un jefe de los apaches mimbreños, y juntos llevaron a cabo numerosas incursiones en los terrenos de los colonos. En 1862, en el puerto de montaña denominado Apache Pass, Cochís y Colorado con 500 hombres defendieron su posición frente a 3.000 voluntarios estadounidenses. Finalmente el general en jefe hizo traer cañones con los que consiguió tomar la posición de los apaches, que huyeron. Colorado fue apresado y eliminado en 1863. Cochís quedó solo como jefe de la insurrección apache. Él y sus hombres se retiraron hacia las montañas, donde pudieron esconderse. En la primavera de 1871, el comisionado de Asuntos Indios de Washington no logró reunirse con Cochís, que temió una traición. En abril de ese mismo año, unos apaches robaron ganado cerca de Tucson, causando la eliminación a 4 blancos. En la primavera de 1874, fallece Cochís de causas naturales y lo sucede Jerónimo como jefe de los apaches.